cuando al final... ¿Listos para la parte acerca de diseños de investigación? Muy buenas tardes para todos y para todas, espero estén muy bien. Yo me encuentro emocionadísimo porque en este capítulo número 13 de todos estos videos que estoy sacando acerca del máster que estoy cursando en SABEC, vamos a empezar a hablar sobre diseños de investigación. Pero antes de hablar acerca de las características más importantes o fundamentales de los diseños de investigación, no olvide que actualmente tengo un curso online sobre análisis funcional en psicoterapia en terapias contextuales para que usted lo tome y empiece a fortalecer los conocimientos correspondientes al análisis funcional, así como también entienda, observa mediante juegos de rol cómo es que el análisis funcional se aplica a casos clínicos. Así que se lo recomiendo porque este curso está genial. Muy bien, entonces vamos a arrancar con uno de los temas más importantes y más valiosos que existen dentro del análisis conductual aplicado: los diseños de investigación. Primeramente, nosotros tenemos que contextualizarnos tanto en métodos como en diseños de investigación para permitirnos conocer un poco más acerca de este tema. Cuando nosotros vamos a realizar un estudio, lo hacemos a partir de 3 descripciones distintas: el diseño, el método y la técnica. El diseño es el conjunto de una investigación definido por criterios de composición y valores. Todo diseño va a interactuar con los 3 tipos de variables que ya hemos conocido a lo largo de todo este contenido. Va a interactuar con la variable independiente, la variable dependiente y las variables extrañas. En cuanto al método, vamos a describir el conjunto de esa investigación. Según esos criterios de composición y valores, de todas y cada una de las variables independientes, dependientes y hasta extrañas. Este método es definido de acuerdo a la intervención de nuestro objeto de estudio, de cómo la variable independiente va a afectar o va a influir sobre nuestra variable dependiente, y obviamente en función de las técnicas de estudio que vamos a utilizar dentro de nuestra investigación. Y en cuanto a técnica, nosotros lo que hacemos es describir una investigación definiéndola en base a las tareas de esta misma investigación. Es decir, a las diferentes técnicas de muestreo, a las técnicas de control, a las técnicas de recogida de datos, a partir de todos los análisis estadísticos que podamos sacar, entre otras y demás cosas. Pero haciendo énfasis en todo este cuento de la recogida de datos, existen al menos 2 modalidades fundamentales: una modalidad previa y una modalidad a posteriori. En cuanto a la modalidad previa, existe una investigación previa a la recogida de los datos que necesitemos. Primero se elaboraría el objeto de estudio, luego se trazaría el diseño y luego se recogen todos los datos. En cuanto a la modalidad a posteriori, estaríamos hablando acerca de una modalidad o un diseño ex post facto. Hay estudios en donde se obtienen los datos y una vez obtenidos los datos se plantean los diferentes objetivos de este estudio. Y una vez que uno ya tiene planteados los objetivos, pues se lleva a cabo el estudio. Un estudio a posteriori. Se elabora el diseño a posteriori. Vamos a colocar un ejemplo como para que todas estas temáticas se empiecen a entender cada vez mejor. Cuando la Dirección General de Tráfico dispone de los datos de los conductores y ya teniendo estos datos empiezan a elaborar su objeto de estudio, empiezan a indagar cuáles son las variables relacionadas o cuáles son las variables asociadas a los accidentes de tránsito, así como también cuáles son aquellas variables en las cuales pues va a ser posible predecir estos accidentes de tránsito. Adicionalmente, los diseños de investigación atienden especialmente a 2 dimensiones. La primera dimensión es la composición del objeto de estudio y la segunda dimensión son los valores correspondientes a cada variable.
En la composición del objeto de estudio se va a determinar si dicho objeto de estudio corresponde a un marco relacional o no relacional. Y a partir de este punto nosotros podemos mencionar que los diseños de investigación pueden denominarse de dos maneras: diseños descriptivos o diseños relacionales. Si lo que a mí me interesa estudiar es una variable o más de una sola variable, nosotros podemos decir que este estudio es un estudio descriptivo. ¿Y por qué? Porque a mí lo que me interesa es describir el comportamiento de esa variable o de más variables. ¿Y en dónde? Pues en un ambiente específico en donde esté realizando mi observación, en donde esté llevando a cabo mi estudio. Recuerde, el diseño descriptivo es aquel diseño que se enfoca en estudiar las descripciones de una sola variable o múltiples variables. Más no, pilas acá, más no va a estudiar la relación que existe entre estas variables. Solamente se dedica a estudiar la descripción de una variable o múltiples variables sin necesidad o sin tocar la parte de las relaciones. Por ejemplo, vamos a describir el comportamiento de un niño con respecto al número de, por ejemplo, pataletas que emite en el colegio. Pilas, porque las pataletas deben operacionalizarse, deben describirse detalladamente para que yo sepa, para que los observadores sepan describir estas pataletas. Por ejemplo, chillidos, quejidos, que se le jala el cabello, que se tira al suelo y demás. Pero nosotros no relacionaremos este comportamiento con otra variable, porque estamos simplemente llegando a describir esa variable. En cambio, en los diseños relacionales sí vamos a establecer relaciones entre variables. En los descriptivos no, en los relacionales claro que sí. La mayoría de los estudios en ABA son relacionales. Es decir, que lo que hacemos es establecer relaciones entre la variable dependiente y una variable independiente o más variables independientes. En este diseño relacional, acuérdese, solamente manejamos las relaciones entre las variables dependientes y las variables independientes, lo cual lo diferencia del diseño descriptivo en el sentido de que en el descriptivo no hablamos de relaciones. Listo ya, porque fui muy repetitivo en esto, para que se acuerde. Los diseños relacionales y los diseños descriptivos pueden asumirse de dos formas: como univariados y como multivariados. Multivariados cuando en un estudio existe más de una variable dependiente. Y univariados cuando en un estudio solamente existe una sola variable dependiente. Una sola. Ahora bien, en cuanto a los diseños relacionales, la variable independiente puede verse bajo tres puntos de vista diferentes: unifactoriales, univariados o factoriales. Si en un diseño solamente tenemos una sola variable independiente, se denomina un diseño univariado unifactorial. Si la relación se compone de más de una sola variable independiente, entonces vamos a denominar a este diseño como un diseño relacional factorial. Ahora vamos a hablar un poco acerca de algunas características correspondientes al número de valores dentro de un diseño de investigación. En cuanto al número de valores de una variable independiente o de las variables independientes, los diseños pueden ser bicondicionales o multicondicionales. En estos casos solamente involucraremos una sola variable independiente, con dos valores o más de dos valores. Cuando el diseño tiene una sola variable independiente, pero esta variable independiente tiene dos valores, lo vamos a denominar bicondicional. Por ejemplo, cuando se quiere estudiar o analizar la diferencia entre hombres y mujeres, la variable género tiene estos dos valores, masculino y femenino, hombre y mujer. Entonces, bicondicional haciendo referencia a cuando la variable independiente tiene solamente dos valores. Por eso el nombre bicondicional. Luego ya en la parte multicondicional es cuando la variable independiente tiene más de dos valores, tiene más y más de dos valores. Un buen ejemplo de la multicondicional es cuando queremos estudiar las relaciones entre niños, adolescentes y adultos. Ahí tenemos tres
3 valores. Ahora bien, nosotros podemos tener diseños factoriales con variables independientes que posean diferentes valores. En estos casos podemos afirmar que los diseños pueden ser, por ejemplo, un A por B o un A por B por C. Este diseño se muestra como el producto del número de valores que tenga cada una de las variables. A por B significaría que tendríamos dos variables independientes y el número que representaría la letra A haría referencia al número de valores a los cuales les corresponde la variable A o que tenga la variable A. El número de valores que tenga la variable A. Y el número de valores que representaría la letra B es el número de valores que tendría la variable B. Si a mí me interesa estudiar la edad y el género, la edad tendría 3 valores y el género tendría 2 valores. En el caso del ejemplo del estudio de los niños, los adolescentes y los adultos. Ahora bien, en este orden de ideas todo nos llevaría a concluir que estaríamos hablando de un diseño 2 por 3. 2 valores, género, 3 valores, las edades. Ahora bien, los diseños factoriales poseen al menos 2 distinciones. Por un lado tenemos los diseños factoriales completos y por otro lado tenemos los diseños factoriales anidados. En los factoriales completos tenemos todos los datos para hacer un muy buen estudio, mientras que en los anidados tenemos datos que están incompletos, sea porque se tomaron mal o sea porque pues simplemente están incompletos. De manera que no podemos hacer muy bien pues un análisis de relaciones. Ahora bien, para finalizar este video y arrancar en el siguiente con este tema, vamos a hablar acerca del control y los diseños. En cuanto a estrategias de control, podemos clasificar 3 tipos de diseños. Diseños descriptivos relacionales transversales, diseños descriptivos relacionales longitudinales y diseños descriptivos relacionales mixtos. Se acabó el cuaderno llave. Ahí les dejo ese tema como un cliffhanger para el siguiente video. Muchísimas gracias por su atención. Que mi Dios me los bendiga, que estén muy bien. En el siguiente vamos a seguir hablando un poco más a profundidad de este tipo de diseños, pero pues no lo haremos de la modalidad como siempre, ¿cierto? Sino pues utilizaremos una tablita que nos va a ayudar a entender, a comprender mejor todo esto que hemos hablado el día de hoy. Gracias por su atención, que mi Dios me los bendiga nuevamente, que estén muy bien y nos vemos en otro video, ¿vale? Chao, nos vemos en el capítulo 14, no falte, hasta la próxima.